comentando. Bueno, Vanessa es economista, cofundadora de la Open Value Foundation Social Impact Investments bueno, ella es especialista en fondos de inversión de impacto social y medioambiental positivo. Luego nos explicas. Gustavo Calero, que es ingeniero y biólogo, director de Desarrollo Sostenible y Transformación de Hidralia, y 20 años de experiencia en gestión del agua y en temas relacionados con este elemento tan vital. Miguel Ángel Soto, por último, es biólogo y activista, es responsable de campañas de Greenpeace y está ahora al frente del proyecto de recuperación verde y justa. También ha pasado unos años de experiencia en el sector privado, ¿no? En el tema de ordenación del territorio, y creo que esa mezcla también de experiencias es muy positiva para lo que estamos buscando en esta mesa redonda. Voy a hacer una introducción muy breve, daros paso, y recordar también que la referencia obligada en esta charla va a ser los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Haremos un repaso, sobre todo María Ángeles, creo que vas a hablar bastante de ello, ¿no? Podemos recordar de la erradicación de la pobreza y el hambre, a la educación de calidad para todos, a medidas de protección de la biodiversidad y de acción ante el cambio climático. Pero yo quería también poner sobre la mesa, y como anticipo, un reciente informe que yo creo que para mí es muy importante y va a marcar un antes y un después, ¿no? En la relación de la economía con la ecología. Y es el informe Dasgupta, en honor al economista británico de origen bangladesí, Partha Dasgupta. Este informe lleva el aval de la Secretaría de Tesoro británica y para mí va a marcar un antes y un después, como lo marcó el informe Stern sobre el cambio climático, ¿no? El informe, de hecho, llama a un cambio urgente a la economía para evitar los riesgos creados por el deterioro ambiental, ¿no? Y parte de un hecho, asume un hecho que yo creo que en el que todos coincidimos, es que los economistas han ignorado a la naturaleza, ¿no? La han considerado desde siempre como una externalidad, ¿no? Y no como un activo, quizás el activo más preciado, porque es nuestro soporte de vida, ¿no? El informe concluye en que hacen falta nuevos indicadores más allá del PIB, en que hay que acabar con subsidios destructivos como las ayudas a los combustibles fósiles o a la agricultura intensiva, y que hay que crear instituciones globales para preservar los bienes comunes, como los océanos o los bosques tropicales. En definitiva, el informe clama por un sistema, la evolución hacia un sistema que reconozca que somos parte de la naturaleza y que no podemos separarnos de ella. Dicho lo cual, voy a daros paso uno a uno y vamos a empezar contigo, María Ángeles, ya que ha sido tus problemas. Te damos el privilegio de arrancar con tu pequeña exposición y luego pasaremos a una charla entre nosotros. Fenomenal. Hay una cosa que me ha encantado del informe de Dasgupta, que no lo conocía. O sea, que fíjate que haciendo inversión de impacto y esto, ¿cómo no me ha llegado? Bueno, me ha llegado a través de ti. Y cómo mete todo dentro de la naturaleza, ¿no? Además, el icono que tiene, le invito a todo el mundo a leerlo. Es muy... Te ves enseguida ahí, obviamente, tú eres una parte chiquitita dentro de ese planeta, ¿no? Y hay una cosa que he pensado siempre, desde hace unos años, y es que en el mundo de las finanzas todo es cíclico. Hay ciclos económicos y nadie se ha preguntado nunca por qué. Y yo pienso que es porque hay ciclos naturales. Entonces, de alguna manera, el ciclo natural de las cosechas, de la reproducción, de todo es cíclico, se refleja luego en la economía y después en los ciclos financieros. No tengo evidencia empírica, pero me parece que Dasgupta y el mundo de las finanzas están mucho más cerca de lo que parece, ¿no? Bueno, yo, presento cortito lo que hacemos desde hace bastantes años. Nosotros nos hemos dedicado un poco a la filantropía, pensando sobre todo en las personas, ¿no? Dentro de ese planeta, pues las personas que tenían menos suerte que nosotros. Y después de 10 años haciendo filantropía, buscamos una manera más eficiente porque vimos que la filantropía no terminaba de solucionar ni los problemas de las personas, ni los del planeta, ni nada, por lo que sea. No parece la herramienta idónea para generar la protección al medio ambiente y el desarrollo de las personas que buscábamos. Así que explorando, encontramos los microcréditos y lo que llamaban hace muchos años capital paciente.
que el nombre es muy bonito y ahora vamos a intentar, como vamos a descrispar esta conversación, que me ha encantado tu adjetivo, Carlos, veremos por qué la inversión y el desarrollo social y del planeta pueden estar muy unidos, ¿no? Ahí descubrimos esto que ahora se llama inversión de impacto y desde hace ya pues, más de 10 años estamos haciendo este tipo de inversión a la vez que seguimos haciendo donaciones. Empezamos yo tengo ahora mis minutines para contaros cosas, pero párame, porque sí, ¿no? Que nos dijiste, tenéis 7 minutos cada uno. ¿Es ahora que quieres que hablemos o después? Si quieres añadir alguna cosita más, ahora mismo puedes decirlo, si no te reservamos para... Claro, porque digo, me estoy haciendo aquí todo mi rollo y estamos solo presentándonos. Bueno, pues eso, que desde una fundación y desde un fondo de inversión capitalista se pueden hacer muchas cosas sociales y ya os dejo que habléis vosotros. Pues muy bien. Gustavo, háblanos un poco de tu experiencia en temas del agua de los últimos 20 años y luego sí que entramos un poco en materia. Bueno, pues a modo de presentación, llevo más de 20 años trabajando en este sector, que como decía María Ángeles, que hablaba de ciclo natural, pues ¿qué otro mejor ejemplo de ciclo natural que el del propio agua? Así que, bueno, yo tengo esa suerte, ese privilegio muy bonito, muy alineado con todo lo relativo a sostenibilidad, a circular, cambio climático, biodiversidad. La verdad que disfruto de todo lo que hago desde primera hora de la mañana de la noche. Y nada, trabajando en el grupo SUEZ, un grupo que se dedica, pues eso, a gestión del ciclo integral del agua, captamos, potabilizamos, abastecemos de agua, gestionamos alcantarillado, depuraciones, desalación, bueno, lo que es todo el ciclo del agua y toda la interacción que tiene, pues, como no puede ser de otro modo, un bien esencial, ¿no? Como es el agua, pues con los ciudadanos. Así que encantado de estar aquí con todos vosotros y compartir un poquito de conocimiento, experiencias, ilusiones. Me ha gustado eso de ilusiones. Miguel, también tu experiencia, tu tránsito del mundo privado a Greenpeace y lo que estás haciendo últimamente. Bueno, pues yo soy biólogo, pero durante una parte de mi carrera profesional he estado trabajando en el sector privado, en la consultoría, desde hacer planificación urbanística, planificación de espacios protegidos, estudio del medio físico. He hecho mucha educación ambiental. Bueno, pues he estado también, bueno, pues picoteando, he escrito un poquito también y desde ya hace 20 años tuve la oportunidad de formar parte de la plantilla de Greenpeace España y también ahí se me abrió una ventana también de oportunidad. Yo tengo, pues supongo que muchos de vosotros, una parte de mí es un pepito grillo, ¿no? Que quiere bueno, pues agrandar las fronteras y los ámbitos de transformación, y en Greenpeace he tenido esa oportunidad, ¿no? De poder estirar la goma hacia la sostenibilidad, la transformación, los cambios de paradigma. Y bueno, pues siempre desde una posición, bueno, pues basada en la ciencia, buscando también bueno, pues cómo impulsar cambios transformadores en el sistema financiero, por supuesto en el mundo de la energía, de la conservación, del uso del territorio, de los hábitos de consumo y bueno, pues son muchos años ya. Podría volver perfectamente al sector privado, pero ya tengo un perfil que me califica como persona crítica y problemática. No sé si alguna empresa con mis años ya me aceptaría dentro de su plantilla. Pero bueno, estoy muy cómodo donde estoy. Creo que en este panel, bueno, pues de colaboración entre inversores, empresas, el sector público y la sociedad civil, siempre jugamos un papel un poquito más incómodo, pero bueno, creo que es importante también saber que la sociedad civil está para estirar la cuerda hacia transformaciones que son necesarias y que una vez que echamos la mirada atrás y pensamos en lo que ha cambiado el mundo en los últimos 40 años, sin duda, sin el movimiento sindical, las feministas, los ecologistas,
no tendríamos el mundo que tenemos ahora. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Ese papel incómodo, que yo creo que también es necesario, ha llevado, por ejemplo, y por poner un ejemplo muy reciente, es la campaña de Greenpeace para pedir la acción de plástico en el Reino Unido, que seguramente mucha gente ha llegado a ver, y si no, lo recomiendo que veáis el vídeo tan impactante que ha creado ha sido como una especie de golpe de conciencia. Y como respuesta, Nestlé, que es prácticamente uno de los mayores fabricantes de residuos de plástico, ha firmado una carta junto con agrupaciones ecologistas de Reino Unido como la plástica, y dirigida al G7 y pidiendo acción contra la contaminación de residuos plásticos. Es un ejemplo de esa puya crítica, ¿no?, que de vez en cuando vienen y sigue viniendo, obviamente, de la parte ética de la tarta, y que es necesaria, ¿no?, para seguir un poco avanzando. Pues dicho esto, yo creo que voy a empezar haciendo una pregunta por cabeza, para hacerlo un poquito más en plan conversación, y luego ya damos paso también a las preguntas que nos haga la gente. María Ángeles, yo quería también preguntarte que la palabra fondos de inversión sigue poniendo a mucha gente en guardia, ¿no? Lo identifican como el desembarco del gran capital. Dame un ejemplo concreto de inversión con impacto social o medioambiental positivo que pueda ayudar a vencer ese recelo. Pues he estado pensando mucho, porque me gustan todos los proyectos sociales en los que invertimos, pero pensando ahora que estamos con el marco ecología, creo que hay uno muy bonito que se llama Apadrina un olivo, que hace en la zona de Teruel recuperación de olivo centenario, a la vez que genera empleo para personas de pueblos que están prácticamente vaciándose, ¿no? Entonces, ellos vivieron al principio a través de donaciones, ¿no? Y montaron una almazara, como con mucho esfuerzo, pero realmente para escalar necesitan más capital. Y yo no sé si es porque en España no se hacen donaciones más grandes o qué, pero es verdad que los proyectos que viven solamente de financiación a fondo perdido les cuesta mucho escalar o no escalan nunca, ¿no? Entonces tienen que pasar a otra liga un poco más de inversión, que pueden ser préstamos blandos, hay una variedad dentro de la inversión muy grande, ¿no? El retorno de doble dígito, que solo piensa en eso, existe y está para algunas cosas en la economía, pero luego hay otros inversores que una parte de retorno medioambiental y social les puede compensar, en general, solo más paciencia para recuperar su dinero, porque lo recuperan y pueden tener una rentabilidad igual. Entonces, nosotros con este proyecto estamos invirtiendo a la vez que también hemos hecho donación. Hibridamos mucho las dos cosas, porque sí que es verdad que todavía en el mundo que vivimos ahora, proteger el medio ambiente, recuperar olivos centenarios, además generar empleo que no lo tiene y ser muy rentable, cuesta un poco, sobre todo los primeros años. Entonces ahí es donde ayudamos con dinero a fondo perdido también. Pero estamos encantados de que vengan inversores que estén buscando la rentabilidad, que vean en este aceite pues un producto que pueden colocar a lo mejor con gente que paga más margen. Y aquí hay una reflexión que supongo que surgirá a lo largo del panel, y es, este aceite tiene que ser un poquito más caro, muy poco más caro. Pero cuando lo ponemos en el mercado, nos damos cuenta de que no hay tantos consumidores queriendo ser medioambientales y sociales pagando un poquito más, ¿no? Y esta es una reflexión que tenemos que hacer a nivel personal, porque es verdad que los grandes fondos de inversión, ¿no? Greenpeace, todos estos a la pumba, que defiendan nuestros ideales. No, yo tengo que defender mis ideales, y si de verdad estoy tan convencida de que el medio ambiente y lo social pesa, debería de en todas las decisiones o en casi todas que tomo en mi día a día ir moviéndome hacia ahí. Y yo sí que veo que no es así, ¿no? Que el emprendedor social que se deja invertir muy bien, el dinero de la inversión puede hacer esta ayuda a la escala, pero que necesitamos un consumidor concienciado. Y yo ahora que veo que en España empieza a haber cada vez más dinero para inversión de impacto, creo que la parte de la demanda hay que azuzarla ahora también. Ahora es el momento, ¿no? Porque los inversores están ya sintiéndose incómodos en lo medioambiental mucho. Empiezan a tener, ¿no?, una legislación que ha venido, el regulador, la CNMV, va a dejar muy poquita capacidad de movimiento a los fondos que no quieran ser medioambientalmente sostenibles, ¿no? Pero luego tiene que haber ahí una demanda
social y medioambiental que acompañe todo este movimiento, ¿no? Bueno, el emprendedor se llama Padrino Olivo, que me voy por las ramas. Luego entramos un poco también a fondo en el tema de la filantropía, porque tiene el Reino Unido, hay muchísima más tradición y yo creo que por mi experiencia todavía vamos un poco al rebufo del mundo anglosajón en este sentido, en mucho, bueno, y de gran parte de Europa en muchos aspectos, pero bueno, poco a poco yo creo que vamos cogiendo un poco de ritmo. Pero esa apelación a la acción individual también es una de mis obsesiones, ¿no? Como ir de cambio personal al cambio social. Y si no tiendes tus puentes desde tu propia esfera, es difícil que lleguemos a ese punto, ¿no? Gustavo, como estoy obsesionado con hablar de proyectos de colaboración, cuéntanos la historia de REDAC, cómo surge la red en Andalucía y cuál ha sido el papel de Hidralia de paso. Y además, mi madre es sevillana, yo la quiero mucho, la tengo como referencia y es increíble la de cosas que están surgiendo en el sur y que deberían ser más conocidas. Totalmente, Carlos. Pues significa Red Andaluza de Lucha contra el Cambio Climático. Esto es una iniciativa que promovimos desde Hidralia y la cátedra. Tenemos muchas cátedras, pero una de ellas es de Granada. Investigar para temas de digitalización, de innovación sostenibles. Y es el mejor ejemplo o un claro ejemplo de la importancia que tienen las alianzas, ¿no? Las alianzas para luchar contra un problema global, en este caso como es el cambio climático, desde lo local. Se trata de un proyecto colaborativo, participativo, totalmente gratuito, en el que tratamos de compartir experiencia, buenas prácticas de cambio climático. Entonces, todos los que estamos allí metidos compartimos esas buenas prácticas, están georreferenciadas en un mapa, de forma que sirve de ejemplo, está por sectores, de forma que puedes ver lo que está haciendo cada sector y que sean buenas. También calculamos gratuitamente la huella de carbono a todo aquel que tiene interés. Mantenemos actualizado a todos nuestros adheridos, digamos, y lo bueno es que en apenas 2 años de vida que tenemos ahora mismo, pues ya hemos aglutinado más de 600 entidades de todo tipo. Tenemos universidades, tenemos ferreterías, zapaterías, tenemos restaurantes, en definitiva, muchísima pyme, el 85% de los adheridos. Tenemos ONGs, pero ya os digo, muy focalizado en la pyme. ¿Por qué? Porque hemos visto que son los que más lo necesitan. Porque las grandes empresas tenemos medios, tenemos recursos, pues eso, para afrontar estos problemas, estas inversiones, esta estrategia, ¿no?, de lucha contra el cambio climático. Pero es verdad que las pequeñas y medianas empresas en España, que son a lo mejor el, 90%, el 95% del tejido productivo, pues no tienen esa suerte. Con lo cual, esta iniciativa surgió sobre todo para eso, ayudarles. Hemos recibido varios premios el año pasado, 2 de ellos, los más importantes que te puede dar la Junta de Andalucía. Hemos recibido el Premio Andalucía Medio Ambiente y el Premio Andalucía Más Social por nuestro alineamiento con la Agenda 2030. Esta iniciativa está totalmente alineado con 5 de los ODS. Con lo cual, oye, estamos súper orgullosos, satisfechos y invito a todo el que quiera a unirse a nosotros a través de redac.es. Es una inscripción rápida y prácticamente inmediata. Y repito, encantado de que cuanto más fuerza haremos y más útil será para todos. Pues muchas gracias, Gustavo. Miguel Ángel, si te parece, vamos a seguir un poco en esta línea colaborativa. Y te quería preguntar, la segunda pregunta que pensaba haberte hecho, ¿no? Que los grupos ecologistas arrastran siempre la fama de ir en contra y de no pasar a la acción positiva, ¿no? Cuéntanos algunos de los logros positivos en estos 20 años llevando campañas de Greenpeace. Bueno, es curioso porque es cierto que no solo a nosotros, sino a las organizaciones ecologistas, se nos conoce cuando salimos en los medios y suele ser, en nuestro caso, detrás de una pancarta o tapando una tubería o protestando, ¿no? Es cierto que el resto de mis días, el resto de mi año puedo estar detrás de
un ordenador o reuniéndome con Repsol, Santander, BBVA, Coren, Campofrío, Mafre. Es decir, puedo estar participando en estudios de materialidad de grandes empresas del IBEX o reuniéndome con pequeñas empresas, el sector financiero incluido, Triodos, etcétera. Yo trabajo mucho reuniéndome, hablando de reporting, hablando de indicadores de avance ambiental, hablando del alcance 3, de cómo medir la huella de carbono del sector financiero. Es decir, hacemos un trabajo, voy a decir de presión, pero también de estirar la cuerda hacia un mayor compromiso del sector empresarial, ¿no? Pero se nos acabará reconociendo como los de la pancarta, ¿no? Mañana acudimos a un juicio que nos ha denunciado Repsol por manifestarnos el 12 de diciembre en la puerta de su sede en Madrid, ¿no? Carlos, me acabo de perder y he perdido el horizonte de la pregunta. Estaba hablando intentando corregir la imagen Sí, no, la pregunta de fondo era que encontrás algún ejemplo concreto, alguna campaña en positivo que haya logrado lo que tú estabas diciendo, sentar en una misma mesa a... Sí, pues mira, yo creo que, claro, si no hay pruebas nucleares en superficie, si hubo una moratoria de caza de ballenas, si hemos conseguido que no se queme carbón en España, si hay un acuerdo de París, un convenio de diversidad biológica, si conseguimos reducir la capa de ozono, no es por Greenpeace, sino nosotros hemos sumado en foros internacionales, con gobiernos, con empresas, o sea, hemos formado parte de esa comunidad que ha conseguido acuerdos multilaterales, que han conseguido grandes cosas. O sea, si hoy creemos que es posible descarbonizarnos, es porque hay un acuerdo de París y antes hubo un protocolo de Kioto. Bueno, pues Greenpeace y otras muchas organizaciones, sindicatos y sociedad civil estuvo empujando. Para nosotros eso son victorias, que son victorias de todos. Es como decir que la Declaración Universal de Derechos Humanos o el voto de la mujer es victoria de un solo colectivo. Bueno, pues esa situación que estamos ahora, ¿no? Con un pacto verde europeo, con unos fondos de recuperación donde el 40% parecen destinados a la transición ecológica, para nosotros son victorias. Una ley de cambio climático nos parece insuficiente, pero son victorias. ¿Por qué? Porque nos hacen avanzar en una dirección. Por lo tanto, podría mencionar miles de pequeñas victorias, ¿vale? De cierres de tuberías que contaminaban ríos, avances y también derrotas. Hace poco un tribunal suspendió en la zona de bajas emisiones en Madrid Central, ¿no? El proyecto de reducción de emisiones. Pero para nosotros ya solo el debate sobre que hace falta zonas de bajas emisiones en las ciudades para mejorar la calidad del aire, para reducir el uso del vehículo privado en el centro, son victorias porque avanzan el futuro que ya vemos, que es que en gran parte de Europa vamos a tener ciudades donde el coche privado se va a reducir, donde seguramente veamos más coches eléctricos, no habrá calderas de carbón y veremos ciudadanía más sana, ciudades más saludables, más habitables, más amigables, más humanas y seguramente, pese a las derrotas, seguiremos ganando en calidad de vida en las ciudades. Y seguramente haya nuevos modelos de movilidad gracias a todo este debate que está habiendo, no solo sobre el vehículo, sino sobre qué tipo de ciudades queremos, el transporte público o la insalubridad que tenemos en España, ¿no? Por lo tanto, podría quedarme con las dos imágenes, ¿no? Es decir, conseguimos hace muchos años parar los vertidos de residuos nucleares en alta mar, en la fosa atlántica. Hay una imagen que mucha gente tiene grabada, o la moratoria de la caza de ballenas, porque forman parte de la iconografía del cambio social que nosotros hemos movido. Pero tenemos a 12 activistas de Extinction Rebellion que van a ser juzgados mañana por una acción similar en la sede de Repsol, ¿no? Nos gusta pensar que todas estas gestos, estas victorias son también parte del cambio que estamos viendo. Yo creo que tenemos que desaprender y pensar que estos gestos forman parte de la historia de la humanidad y seguramente se reconozcan en el futuro como hitos en los avances para una sociedad más sostenible. Luego andaremos en el futuro que ya vemos,
y que me gusta esa frase que has puesto también sobre la mesa. Yo quería también volver a preguntarle a María Ángeles y retomando un poco las últimas palabras de nuestra anterior pregunta, ¿no? Se está cortando también en España esa distancia que existe con respecto a otros países europeos de colaboración entre el sector privado y las administraciones públicas, sobre todo las administraciones locales. Es cierto que hay cada vez más proyectos donde están arrimando el ascua a las empresas y los ayuntamientos, las comunidades. Bueno, a nivel local tienes tu razón que sí que hay un acercamiento, pero echamos de menos el inversor privado y las corporaciones que la administración tome un papel un poco menos senior en cuanto a que si estamos hablando de un proyecto de inversión, ellos quieren tener el mismo retorno que el inversor privado, ¿no? Y yo pienso que el rol de la administración, el de las fundaciones, está en catalizar esa inversión privada y solo se cataliza si cedes un. Y aquí en este caso lo que tienes que ceder es un poco el retorno, que muchas veces no llega, ¿no? Pero sí que podamos pensar que, oye, mira, en este proyecto de inversión, pues yo qué sé, de vivienda sostenible, el ayuntamiento va a poner una parte, digamos, de primeras pérdidas o de recuperación del retorno, ¿no? Es, pues mira, yo soy el último que cobro, vamos a hacer estas viviendas, vamos a venderlas, si conseguimos venderlas a ese precio, que se cubran costes y se obtenga el retorno financiero, bien, y si no, yo cedo parte de mi retorno financiero. Eso en España todavía no pasa. No hay ninguna entidad local que quiera adoptar ese posicionamiento al lado de los inversores privados, ¿no? Hemos estado trabajando bonos de impacto, bueno, Dios mío, en Barcelona, que estoy hoy años persiguiendo y no conseguimos que la administración dé ese paso adelante, que no soy yo, es una organización que se llama JUMP. Y en Madrid lo mismo, Inuit lleva también años, 4 o 5 años queriendo lanzar un proyecto de sinhogarismo en el que ya tiene a los inversores privados para hacer esas inversiones y necesitamos un apoyo de la administración más blando, que no es ni siquiera que no vayan a recuperar su inversión, sino que a lo mejor no recuperan toda o solo una parte. Y cuesta mucho, pero cuesta también en las fundaciones. Y yo no os voy a negar que la primera vez que me presentaron en la fundación un proyecto de inversión en microfinanza, me pareció usura. Entonces, creo que el cambio mental que hay que hacer, tanto de la administración como de las fundaciones, de pensar que acompañar inversiones a veces tiene un efecto más beneficioso que hacer donaciones a fondo perdido, todavía no hemos llegado ahí. Y tú decías muy bien que la filantropía, mira, yo he vivido fuera y me he dado cuenta que la filantropía en el Reino Unido tiene un 0 más. Si aquí donamos 10, allí 100. Y en Estados Unidos, 2 ceros más. Donde los ingleses 100, los americanos donan 1000. Y no es solo porque son sociedades más ricas, que sí, sino porque tienen esta vocación mucho más arraigada, ¿no? Y creo que ahora que hay interés en el capital privado, que pues activismo como el de Greenpeace y el de los fondos activistas está empujando mucho a corporaciones, inversores privados a andar este camino, estaría muy bien que desde fundaciones de administración les pusiéramos unas muletillas ahí para que andaran con más bríos y llegaran más lejos, ¿no? Esa es mi idea. Estamos un poco lejos en España, damos mucho la lata, se empieza a huir, las asociaciones público-privadas a todo el mundo se le llena la boca. En este sector hay pocas, hay que empujar más. Hay que empujar más. Y yo creo que también, Gustavo, quería preguntarte a ti, yo con mi experiencia, 30 años fuera de España, cada vez noto que falta una cultura del agua en nuestro país y es algo que me sorprende, ¿no? Antes hablábamos de Nuevo México, ¿no? La cultura de Nuevo México, esos territorios semiáridos que te recuerdan mucho a nuestro propio paisaje o California mismo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que esa cultura del agua cale también en la ciudadanía? ¿Qué puede hacer más la administración? ¿Qué pueden hacer compañías como Hidralia con todo lo que está haciendo? Pero bueno, cuéntanos un poco qué nos falta para que esa cultura del agua arraigue entre nosotros. Pues sí, este es un asunto complejo y más teniendo en cuenta el elevado grado de escasez hídrica crónica que tenemos. Bueno, España y en el sur de Europa en general, a pesar de lo cual es cierto
valora lo suficiente el agua y lo que significa. Por muchísimos motivos. Uno de ellos, en el que todos tenemos la culpa, también las empresas de agua, por supuesto, es la falta, el desconocimiento del ciudadano. Falta formación, sensibilización ambiental. A pesar de todas las campañas que hacemos, no mi empresa, en general todas las empresas de agua, campañas relacionado con esto, con la importancia, con el ahorro, bueno, pues cuesta que cale, y salvo que haya una sequía o haya un problema ya muy serio, al ciudadano no lo valora. Nosotros tenemos programas para niños de formación, para adultos, muchas visitas a las instalaciones, por ejemplo, para que vean lo que cuesta depurar o potabilizar 1 litro de agua, 1 metro cúbico de agua, y cambia la percepción que tiene la gente cuando lo ve. Como decía anteriormente, el tema de las cátedras, las colaboraciones que tenemos con diferentes universidades también ayuda a todo esto. Otro motivo que a lo mejor es poco más popular, a lo mejor también puede ser un poco el precio. Me refiero a que en España, aunque haya mucha gente que se queja, el agua es muy barata. Lo comparas con cualquier otro servicio, gas, luz, telefonía, el agua es muy, muy barato. Y respecto a Europa, pues igual, no es el 40% por debajo de la media europea. Y es que tenemos tanta sequía y tanta necesidad, bueno, que al final del agua refleje todos los costes que debería reflejar, como dice la Directiva Marco del Agua. No solamente los costes de explotación, ¿no? La energía, los reactivos, también te dice la Directiva Marco que tienes que incluir los costes ambientales que se generan, o los costes, por ejemplo, de reposición de equipos, de redes, de tuberías, porque esto no es infinito. Tú no montas una tubería y te dura 100 años. Las tuberías te van a durar 30, 40 años y si no las vas cambiando, igual que una potabilizadora o una depuradora, pues puedes tener un serio problema, que es lo que nos está pasando ahora a nivel nacional. Que las tuberías que se pusieron hace 30, 40 años, pues muchas de ellas, con lo cual se generan muchas pérdidas y eso al final, pues es un desastre. Desde las empresas de agua, pues muchísimas cosas. Hacemos muchas, pero deberíamos hacer todavía más, seguramente. ¿En qué línea? Pues en maximizar nuestro rendimiento técnico hidráulico, es decir, reducir al máximo esas pérdidas, sobre todo cuando dependen de nosotros, ¿no? Cuando no dependen de las tuberías que no se cambian, pues es imposible. Pero en lo que es nuestra gestión, eso sí que hay que... tenemos que intentar fomentar la reutilización del agua residual. No tiene sentido que nos gastemos e invertamos muchísimo dinero en depurar agua y luego se vierta al río o al mar. Oye, hay que intentar, pues eso, dar una segunda vida, una tercera vida. ¿Para qué? Para uso agrícola, para riego, para campos de golf o para lo que sea, para usos industriales, ¿vale? Para riego de calles, por ejemplo. Estamos en torno al 10-11%. De todo el agua que se depura, el 10-11% se reutiliza. Parece poco, pero si lo comparamos con Europa, la media de Europa es un 2,4%. O sea, estamos muy bien. En el grupo, en Agbar, en el grupo de Barcelona, estamos por encima del 30%. Repito, hay mucho camino por recorrer, por supuesto, pero bueno, son vías en las que tenemos todos que ayudar. Luego también, ya por terminar, poner otra buena práctica que hacemos. Pues, por ejemplo, las recargas gestionadas de acuífero. ¿Eso qué significa? Pues que cuando hay épocas de lluvia intensa, en zonas áridas, lo que hacemos es aprovechar ese agua excedente de lluvia para inyectarla de una manera artificial dentro del acuífero, de manera que sirve, por un lado, para frenar la intrusión salina, por otro lado, para mejorar la calidad del agua y para incrementar ese reservorio o, bueno, ese volumen de agua para épocas de verano. Y por acabar con un último ejemplo así diferente a lo que a lo mejor estáis acostumbrados, limpieza de tubería con hielo. Normalmente las tuberías de agua se van ensuciando, ese biofilm que se forma en lo que es la superficie de la tubería, hay que ir limpiándola. Eso se puede hacer metiéndole agua a presión y cloro, que no es muy sostenible, o se puede hacer, por ejemplo, con hielo. Metes hielo, cierra la tubería y impulsas de manera que ese bloque de hielo va arrastrando y va limpiando la tubería. Es una manera más cara, es decir, económicamente a lo mejor, bueno, no te podría salir a cuenta, pero si analizas desde un punto de vista de ROI, de rentabilidad ambiental y social, aparte de la económica, pues ya os aseguro yo que sí. Con lo cual es una medida que no hacemos en todas las tuberías, pero que sí que intentamos hacer siempre que podemos en los grandes colectores. Miguel Ángel, te voy a hacer una última pregunta y yo creo que a lo mejor vamos a darle ya paso a las preguntas de la gente. Yo quería preguntarte sobre la recuperación verde y justa y los fondos Next Generation. ¿Crees que se abre verdaderamente una oportunidad en los próximos 10 años y que la experiencia de la pandemia puede provocar finalmente un giro
a nivel de conciencia ambiental y de inversiones en este caso. Sí, bueno, brevemente, creo que tanto María Ángeles como Gustavo han hecho hincapié en algo que tiene que ver con el hackeo de nuestras ideas, ¿no? María Ángeles aludía a la falta de conciencia del consumidor a la hora de dar valor a los productos que tienen un marchamo de sostenibilidad, de eficiencia, de menos residuos o de agricultura ecológica en su caso. Y Gustavo hablaba del precio del agua, ¿no? Claro, hackear nuestras ideas supone también asumir que hay mensajes incómodos, que la transición hacia una economía en positivo requiere cambios personales. Y eso a veces es asumir que mi recibo del agua va a ser mayor o hago un uso del agua, o que el impuesto al carbono supone que si yo compro cosas de muy lejos, con cadenas de valor muy largas, a lo mejor ese producto es más caro, ¿no? Pero con el tema de los residuos, cuando se están planteando escenarios de recogida puerta a puerta de residuos, la gente dice, joder, con lo fácil que es al contenedor y llevarlo todo junto, ¿no? Claro, requiere cambios. Hackear la economía requiere pequeños cambios personales. Mientras intentamos ser felices y estar a gusto, necesitamos también asumir que esos cambios tienen que producirse, ¿no? Tenemos que cambiar no solo los comportamientos personales, sino también el comportamiento empresarial, el comportamiento de la administración pública, porque necesitamos dar mensajes que no son solo que esto es fácil, sino que requieren cambios personales, y los mensajes suelen ser en ese sentido incómodos, porque cuando le pides a la gente, oye, para reciclar necesitas tener esto separado y además a lo mejor van a venir a por lo orgánico a tu puerta, dices, joder, pues esto es un rollo ya, pero por eso queremos reducir los residuos y por eso queremos dejar pagar multas a Europa. Y ahora sí, perdona, Carlos, vuelvo a tu pregunta. Por supuesto, yo creo que todo en Europa, el Pacto Verde y sobre todo en España, la salida de la crisis provocada por la pandemia está asociada a esta lluvia de millones que son los fondos Next Generation, y en especial este 40% del gasto del Plan España puede ir destinado a la transición ecológica, a la digitalización, a algo muy importante, a la brecha de género, ¿no? Ojalá salgamos dentro de 3, 4 o 5 años con un mayor porcentaje de empleo femenino, con una mayor población femenina integrada en puestos de responsabilidad. Es decir, sigamos creciendo en temas de igualdad, porque uno de los ejes del plan de recuperación del gobierno es precisamente esto, también el equilibrio territorial. Podemos dejar de hablar de la España vaciada para hablar de una España llena de oportunidades, de espacios donde puede haber restauración de ecosistemas, proyectos forestales, agrícolas, de sostenibilidad, por supuesto, el despliegue de las renovables. Hay un pequeño proyecto en un pueblo de Huelva, Arroyomolinos de León, que tiene un proyecto de producir energía solar para gente del pueblo, combatir la pobreza energética. Necesitamos que el dinero de Europa no vaya a Repsol, no solo a Repsol, no a Inditex, no a Volkswagen, ¿no? Necesitamos que esa famosa capilaridad, que todo ese dinero permee y vaya a proyectos de energía ciudadana, de desarrollo rural, de turismo, por supuesto, pero modelos nuevos. No podemos coger ese dinero para hacerlo de siempre. Necesitamos realmente que el gobierno entienda que es la oportunidad para el reequilibrio territorial, para la brecha de género, para la transición ecológica. Necesitamos coches eléctricos, pero mejor necesitamos menos coches en las ciudades. Necesitamos hidrógeno, pero necesitamos también cambios importantes, dar preferencia al tren frente al avión. O sea, hay muchos cambios que están apuntados en ese plan España Puede, pero que dependemos de que los que toman decisiones no den el dinero o no den la mayoría del dinero a las grandes corporaciones del IBEX, que son las que están mejor posicionadas para captar esos fondos. Estamos ante un reto realmente de captación del poder político por parte de empresas que llevan un año postulándose para ese dinero. Entonces necesitamos que la sociedad civil pueda ser escuchada y decir, hay proyectos pioneros, disruptores, innovadores, pequeños, que pueden estar cambiando la realidad en muchos pequeños sitios. Por favor, no se lo deis todo a Volkswagen para hacer el coche eléctrico. Pues yo creo que después de esta
intervención y por aclamación pública. Vamos a dar paso, si queréis, a alguna pregunta. La primera nos la hacía José Gracia. Nos pregunta qué pensáis de los objetivos del buen vivir. ¿No pensáis que suponen un abordaje mucho más coherente con la actual situación de colapso industrial y del sistema global capitalista que la agenda de los ODS 2030, que sigue promoviendo, por ejemplo, el crecimiento económico? No sé cuáles son los objetivos del buen vivir. Qué horror, Sí, quizá. que soy. Nos ha pillado un poco. Me uno a tu ignorancia, María Ángeles. No tengo ni idea. Yo tampoco lo sé, pero tengo una respuesta. Yo creo que el informe de las Gupta, el informe que mencionaba Carlos al principio, sí que tiene esta línea de continuidad con el crecimiento económico, no cuestiona el sistema financiero. O sea, el credo del crecimiento económico no es cierto que lo publica el Departamento del Tesoro de Reino Unido. O sea, que sería difícil que un documento de este tipo cuestionara el mismo sistema financiero o la existencia de paraísos fiscales, ¿no? Entiendo que es un documento que incorpora, como lo hacía el informe Stern, el debate de la economía con los límites planetarios, es decir, hay que ajustar la economía a lo que tenemos, a los límites, no hay de un planeta B. Por lo tanto, es una buena señal, pero sí que es cierto que sin cuestionar el crecimiento económico, la desregulación del sistema financiero, es muy difícil. A mí, la idea de buen vivir, sin saber exactamente cuáles son los principios, me suena mucho a cuando el Papa Francisco dice la casa común, ¿no? Frente a estos conceptos de infraestructuras verdes, el capital natural, esto que decíamos antes de, bueno, pues todos esos conceptos muy economicistas, ¿no? De hablar del capital natural. El buen vivir y la casa común es un lenguaje muy, muy común, que llega a todo el mundo. Cuando uno dice la casa común, estamos hablando del planeta, solo tenemos una, la podemos tener más o menos desordenada, podemos ser más minimalistas o más barrocos, pero solo tenemos una casa y tenemos que vivir en ella. Bueno, pues y además queremos hacerlo bien, siendo felices, teniendo tiempo, dedicando espacio a nuestros familiares, valorando, por ejemplo, el tema de los cuidados. Hay que incorporar la economía de los cuidados. Muchos trabajos hoy no remunerados deberían estar considerados en el mercado laboral. Por lo tanto, sin saber lo que es el buen vivir, a mí me suena muy bien. Creo que hay que incorporar un nuevo indicador, y esto lo dice el informe de Dasgupta, sobre que no sea el Producto Interior Bruto. Necesitamos incorporar muchos aspectos que tienen que ver con la calidad de vida para poder medir muy bien qué tipo de sociedades queremos. Sí. Ahora en un link que he encontrado los objetivos del buen vivir, que efectivamente dan un nuevo giro a lo que conocemos como objetivos de desarrollo sostenible. María Ángeles y Gustavo, creo que se hemos perdido. Yo no sé, aquí estáis, ¿no? Que no nos vamos tan fácil. Estamos aquí como garrapatas. Vale, tenemos poquito tiempo. Marcos Martínez nos lanza otra pregunta y quizá, Miguel Ángel, también tú serías más adecuado para responderla. ¿Qué nos parece la sentencia del tribunal sobre Shell y si creemos realmente que servirá y que va a marcar también un hito? Bueno, tenemos en el plano, en las batallas jurídicas que se están llevando a cabo en Europa, en Holanda, en Alemania, están dando la razón a esos movimientos ciudadanos que están diciendo que si hay un acuerdo de París, que si hay legislaciones, leyes de cambio climático, si hay declaraciones de derechos humanos, quien incumpla, o los planes, las empresas, los gobiernos que incumplan esos compromisos, están incumpliendo una ley. Por lo tanto, estamos ante decisiones. Ha ocurrido en Holanda con la ley de cambio climático o con las ambiciones climáticas del gobierno holandés, pero ha ocurrido con Shell que empezamos a tener una legislación unos marcos jurídicos que empiezan a remar a favor de ese cambio que en los foros internacionales estamos diciendo que queremos. Si hay un acuerdo de París, si hay un pacto verde, si hay decisiones del Parlamento Europeo o en este caso del Parlamento Británico, si hay empresas que están fuera de ese marco, habrá que decirles, oiga, usted no puede cumplir las normas de Reino Unido si usted tiene su sede aquí. Váyase usted a Nigeria o a Mozambique y establezca allí su cuartel general, ¿no?
Entonces, me parece muy importante porque cada vez más vamos a ver, de hecho, Greenpeace tiene denunciado al gobierno español por incumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, y estamos también queriendo presionar para que el PNIEC o la Ley de Cambio Climático sea ambiciosa y podamos conseguir que todas las políticas públicas estén alineadas con el cumplimiento del Acuerdo de París. No puede ser que lo firmemos y luego digamos, bueno, pero la reducción de emisiones va a ser menor. Por lo tanto, yo creo que son señales positivas en la buena dirección. Creo que tenemos tiempo para una sola pregunta y ya vamos a tener que cerrar. Y yo te la haría a ti, Gustavo, que he estado callado últimamente. ¿Cómo hacer llegar la información para un cambio a quien a priori no busca esa información? Lo pregunta Laura Mostazo. ¿Cómo hacer llegar la información a quien a priori no busca esa información? Quizá enlaza con el tema de la cultura del agua. La gente o la falta de información de los ciudadanos, ¿no? Que se sienten a veces, yo creo que... Pues al final es eso, es concienciación, es sensibilización, es invertir desde pequeñitos en cosas que son tan básicas como las... Hoy, yo la verdad que me alegro cuando veo a mis hijas que son pequeñitas y tienen una conciencia ambiental muy superior a la que yo tenía con su edad. Entonces, bueno, pues al final es una labor de todos, padres, empresas, entre todos, ¿no? Como decía yo anteriormente, a través de esas alianzas, pues intentar que capilarice, ¿no? Que ha salido aquí un poquito en el panel, capilarizar todo esto y que llegue hasta la última persona. Lo busque o no lo busque. Lo importante es eso, que lleguen ese tipo de mensajes para que al final, bueno, pues entre todos hagamos un mundo un poquito mejor, que es el objetivo. Pues te cojo este último mensaje que enlaza un poco con todos, en contraste con el todos contra todos y esa sensación que yo tengo muchas veces cuando voy a España. Y no sé si queréis decir alguna más o si hago yo una especie de recapitulación de todo lo que hemos dicho. Hemos recargado mucho valor de los cambios personales, tanto como cambios por parte de la administración y de las empresas, pero que hay que reivindicar lo importante que es también ese cambio personal para generar el cambio. Miguel Ángel, tú lo has dicho y yo creo que las empresas han recibido el mensaje, la solo falta que se enteren los políticos y hay que empujar, que es también la frase a María Ángel, y también sobre todo a las administraciones que tienen que dar ese pequeño paso para hacer de catalizador de este cambio que se está gestando. Si queréis el encuentro. No por mi parte, simplemente sumarme a lo que decía Miguel Ángel anteriormente, el tema de Next Generation, mucha ambición, pero me gustaría que todo lo que ha comentado él se metiera también en ese puzzle, porque a lo que hemos visto hasta ahora, que de los 140.000 o 70.000 o lo que al final acabe llegando, los planes, el agua aparece muy poco. O sea, va a ser una transformación ecológica, pero en seco, digamos. Así que yo por ahí sí que apelo a que esto pueda cambiar y realmente se tenga en cuenta un sector tan importante para España como es el agua. El agua es vida. Habría que inventar algún lema potente que arraigue de verdad la población y que haga cambiar un poco los comportamientos. No sé, María Ángel, si quieres decir alguna cosa más como despedida. Sí, bueno, creo que los tres hemos estado... Bueno, me ha encantado. Este panel prometía como ahí un poco de enfrentamiento y para nada. Y me he quedado feliz, de verdad, que creo que estamos buscando todo lo mismo desde áreas diferentes y al final hemos hoy decidido que buscar lo mismo es lo importante y cada uno que lo haga como pueda, ¿no? Y sobre todo me he dado cuenta que entre todos vemos que el primer cambio empieza por uno. Es eso, no es como ser coherente todos los días con lo que son mis ideales. Y eso poco a poco va transformando. Creo que me gusta tener una herramienta a mí para poder hacer este cambio. Gandhi, tú debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Muchas gracias a todos por estar ahí y damos paso al escenario. Gracias, muchas gracias. Gracias. María Ángeles, un placer. Chao, igual. Igualmente, gracias. Chao.